Vamos a 2 Corintios capítulo número 12. La Escritura dice de la siguiente manera: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Amén. ¿Quién conoce de Sansón? ¿Quién fue de Sansón? ¿Quién fue Sansón? Un juez de Israel. Ustedes saben que Dios sacó a Israel de Egipto y gobernó, fue el rey sobre Israel a través de los jueces. El primero fue Moisés, luego siguió Josué, luego Otoniel, Ahod, algo así por el estilo, que no me acuerdo bien. Fue Débora, fue Gedeón, fue, Jefté, etc. Y entre ellos fue Sansón. Sansón fue uno de los jueces de Israel. Es más, fue de los últimos. Después de él solamente vino Samuel, que fue juez y también profeta, porque juzgó a Israel, pero también fue el profeta de Dios en ese tiempo. Ahora, ¿cómo terminó Sansón su vida? ¿Bien o mal? Sansón fue un fracaso, por así decirlo. Su vida fue un fracaso como juez de Israel. Terminó humillado, terminó encadenado, sacado los ojos y murió en un templo de un dios de los filisteos. Fue triste el final de Sansón. Ahora, la pregunta que yo le hago, piense para responder. ¿Por qué Sansón fracasó? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema de Sansón? No obedeció a Dios. ¿Pero por qué no obedeció a Dios? ¿Cuál fue el problema de Sansón? No tenía que estar con mujer. ¿En qué estuvo? No tenía que estar con mujer. ¿Pero quién le dijo que no estuviese con mujer? Dios. ¿Dónde dice? Yo no leí eso. Lo que sé es que no tenía que tomar vino ni sidra, ni comer cosa inmunda, cosa contaminada con los animales muertos. Y además no tenía que pasar navaja sobre su cabeza. Entonces, eso fue lo que se le ordenó.
Sansón terminó mal, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué razón Sansón terminó mal? Usted me dice porque desobedeció, es cierto, porque desobedeció. Pero ¿por qué desobedeció? ¿Cuál fue el motivo, la razón por la que él era tan desobediente, tan carnal? Porque mujer que veía, mujer que se enamoraba. Y cuando le decían, pero no, esa es filistea, no, a mí me gusta. Así como algunos de aquí, ¿no? Les gustan las filisteas y no les gustan las hijas de Dios. Ponme atención. El problema de Sansón, escúcheme, fue su fuerza. El problema de él es que era demasiado fuerte. Y su fuerza le hizo independiente de Dios. Le hizo autosuficiente. Es que él era fuerte, él todo lo resolvía. No necesitaba ni siquiera ayuda. Nunca llamó un ejército para pelear, nunca. Él solito se los comía a todos. A veces venían ejércitos. En una ocasión vino un ejército contra él. Y él halló por ahí una quijada de burro. Y a quijadazos mató a 1000 de los filisteos. Y los demás salieron huyendo del miedo. Cada vez que estaba en problemas, él se defendía solo. Era demasiado fuerte. Su problema es que era demasiado fuerte. Y eso le hizo independiente. Eso hacía que él no necesitase de Dios. Eso lo hizo autosuficiente. Y esa autosuficiencia, esa independencia de Dios fue su ruina. Fue su desgracia. Mira, cuando Dios llamó a Moisés, y usted sabe quién fue Moisés, incluso un hombre más grande que el mismo Sansón. Pero Moisés le dijo, Señor, ¿quién soy yo para que vaya a Egipto a salvar a los hijos de Israel? Te ruego que mandes a otro, al que debes. Mira que yo ni hablar sé bien, ¿cómo voy a ir yo? Moisés se sentía débil, se sentía incapaz. Y Dios le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Y porque creyó que Dios iba a estar con él, es que él fue. Y podemos ver que en su vida él era muy, pero muy dependiente de Dios. Un día le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos movemos de aquí, ni nos saques de aquí. Cuando él puso, qué sé yo, a Gedeón, Gedeón dijo, pero ¿quién soy yo? Yo soy un miembro de una de las familias más pequeñas de la nación de Israel. Y no solamente más pequeña, sino de las más pobres que hay en Israel. ¿Con qué voy a salvar yo a Israel? No tengo con qué, no tengo manera, no tengo fuerza para hacerlo. Y Dios le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Y Dios lo acompañó. Y Gedeón fue uno de los mejores jueces de Israel. ¿Por qué? Porque era débil y porque confió en Dios. Y porque era débil, es por eso que confiaba en Dios, dependía de Dios. El problema de Sansón es que era demasiado fuerte. Una ocasión llegó a Gaza, la ciudad, la capital de los filisteos. Hasta ahora hay la ciudad de Gaza por ahí, que se escuchan las noticias. Pues las ciudades en ese tiempo, ustedes saben, eran ciudades amuralladas. No se podía saltar el muro, eran muros grandes, enormes, porque era para la protección de la ciudad. Y lo que había era un portón. Y obviamente que era un portón de una ciudad, tenía que haber sido un portón bastante grande, con tablones bien grandes, con columnas bien grandes y bien cimentadas en el piso. Entonces Sansón llegó una noche por ahí, y como era muy cariñoso, le gustaba mucho amar a las mujeres, se quedó con una prostituta. Y los filisteos supieron que él estaba allí esa noche. Y dijeron, cerremos
con seguro las puertas, el portón, que él no pueda salir. Y dejemos que pase la noche y en la mañana, cuando quiera salir, lo atrapamos y lo matamos. Y la cuestión es que Sansón a la medianoche acabó su cosita allí con su mujer y le dio por irse de la ciudad. Así que se levantó a la medianoche y se encontró con el portón cerrado y no tenía la llave. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, no hay cómo salir, me voy a aguantar hasta mañana. No dijo eso. ¿Sabe lo que hizo? Agarró las hojas de las puertas, las arrancó con postes, con columnas y todo, se las cargó al hombro y se fue y las subió hasta arriba en una montaña que estaba frente a la ciudad. Al otro día, cuando los filisteos despertaron, o mejor en la mañana, fueron a la puerta para esperarle ahí a Sansón. ¿Qué puertas? Eso estaba abierto, no había puertas. Alzaron los ojos y miraron las puertas arriba, en la montaña. Ese era Sansón. Usted ve que Sansón nunca oró pidiendo a Dios ayuda para derrotar a sus enemigos. Todos los demás jueces siempre oraron, porque la oración es dependencia de Dios. El que depende de Dios ora. El que no depende de Dios, el que tiene bastante plata, no ora. Pero el que depende de Dios, el que está necesitado, siempre está pidiendo y está orando a Dios. Y Sansón, las dos únicas veces que oró fue una, después de que mató a esos 1000 filisteos con la quijada del burro. Dice que se quedó exhausto, sediento, y no había agua porque estaba en un desierto. Y dice que ya se desmayaba. Y ahí le dijo a Dios: si has dado victoria a Israel por mi mano, ¿cómo me vas a dejar morir aquí de sed? Y Dios, en su misericordia, porque a la final Dios puso a Sansón como juez de Israel, le dio agua. Pero lo que pidió fue agua para él. Nunca pidió ayuda para hacer la voluntad de Dios, ni para derrotar a sus enemigos. Y la otra vez que oró, porque nunca más oró, es que no necesitaba orar, es que era demasiado fuerte. Venga lo que venga, él los derrotaba. Era una bestia, era un King Kong de esa época. Nadie lo podía derrotar. La segunda vez que oró fue cuando ya Dios lo entregó en manos de los filisteos, después de tanta y tanta desobediencia, después de tantas veces que Dios le toleraba las cosas. Finalmente lo entregó a los filisteos, y los filisteos lo primero que hicieron fue sacarle, después de cortarle el cabello, le sacaron los ojos y lo encadenaron y se le fue la fuerza. Entonces los filisteos hicieron una fiesta para agradecer a su Dios por haberles entregado a su enemigo Sansón. Mira cómo hizo que el nombre de Dios fuese pisoteado, fuese blasfemado. Y estando en ese templo, que era muy enorme, muy grande, habían miles y miles de filisteos allí. Y ahí estaban las cabezas, los reyes, los gobernantes de los filisteos. Entonces le dijo a Dios: Dios, solo una vez más, una vezcita más, dame la fuerza para que muera yo con todos esos filisteos de aquí y haga venganza por lo que me han hecho. Y dice que Dios le complació y le dio fuerzas. Entonces él extendió sus brazos, la una mano sobre la una columna, la otra mano sobre la otra columna, y con todas sus fuerzas las empujó y se quebraron las columnas. Y el templo se vino abajo, y dice la Biblia que mató más filisteos en esa ocasión que en todos los días de su vida. Y así murió Sansón. El problema de Sansón, la debilidad de Sansón, fue su fuerza. Si no hubiese sido tan fuerte, hubiese buscado a Dios, hubiese clamado a Dios. ¿Y sabe cuál es el problema?
que nosotros a veces somos como Sansón también. Hay otra historia en la Biblia que quiero referirme con ustedes en esta noche. Es la historia del ángel más glorioso, más grande, más bello, más poderoso, más sabio que Dios jamás había creado en todo el universo. Estoy hablando de Luzbel. Nadie como él. Mira lo que dice la Biblia acerca de él. Allá en Ezequiel 28, dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Hablando de Luzbel, antes de que fuese diablo, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de jaspe, de topacio, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de, a ver si me acuerdo todas, de esmeralda y de oro. 10 piedras preciosas, bueno, 8, 9, porque el oro es metal. La vestidura de él era de todas estas piedras preciosas y de oro. Todos los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, así que Luzbel el diablo era un querubín, el más grande. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. El santo monte de Dios es el trono mismo de Dios. Yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste, entre las piedras del fuego y de la santidad te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, a causa de tu éxito, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por eso yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré, para que se burlen de ti y para que aprendan a no ser como tú. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, tu cuerpo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra, a ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Te irás al infierno. Por eso es que el diablo es el cuco. Nadie lo desea, todo el mundo le tiene miedo, tiene espanto. ¿Cuál fue el problema del diablo o de Luzbel? Su perfección, su belleza, su sabiduría. Ese fue su problema, porque eso produjo en él envanecimiento. Y eso hizo que él se sienta autosuficiente, que quiera independizarse de Dios y poner también su trono en otro lado.
Y el problema es que nosotros queremos ser bellos. ¿Cuántos de ustedes se reniegan por las orejas que tienen? Por la nariz que tienen, por los ojos, por el cuerpo. ¡Ay, qué tan patucho que salí! Tan flaco y fideo que salí. Y todo el mundo tiene de qué quejarse. Cuando deberíamos estar contentos de ser feitos. Porque eso nos mantiene humildes. El problema es que todos queremos ser exitosos. Y queremos que todo nos salga bien en la vida. Queremos ser ricos. Y no nos damos cuenta. Hermano, escúcheme. Si Luzbel, un querubín, no estoy hablando de cualquier ser, estoy hablando del ser más hermoso, más glorioso que Dios creó después de él. El más sabio que hubo. Si él no pudo manejar la perfección, no pudo manejar el éxito, las riquezas, si él no pudo manejar su belleza extrema, ¿quién te crees tú? ¿Cómo crees tú que tú sí vas a poder con eso? Créeme que, decía mi mamá que bien está el santo en Roma, aunque no coma. Bien estamos, hermanos, así como somos. Dios sabe por qué nos hizo así. Tú sueñas con sacarte la lotería. Claro, tú dices, no, yo primerito voy a dar a la iglesia. Al pastor le voy a dar un buen billetito por ahí. Tú dices, no, yo voy a ayudar a los pobres. Pero eso dices ahorita que no tienes. Pero solo Dios sabe qué te harías, en quién te volverías si tuvieses suficiente dinero. A lo mejor ya no, ni el polvo de tuyo veríamos por aquí. ¿Quién sabe a dónde te irías? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe cómo hubiese acabado tu vida si te hubiese hecho una Miss Universo. ¿Tú crees que no? No juegues. Dios sabe por qué nos hizo así. Y nos tiene de la manera más segura. Por eso nos tiene como nos tiene. Para que tú y yo no nos envanezcamos. Para que tú y yo no nos olvidemos de Dios. Para que tú y yo no nos hagamos independientes, autosuficientes, sino que siempre dependamos de Dios. Y nuestra suficiencia esté siempre en Dios. Así que gracias a Dios por estar como estamos. Hemos leído en 2 Corintios capítulo 12. Ahora hablemos de Pablo. Para que tú veas que esta cuestión no es cosa sencilla. Y yo hablo esto porque tú tienes que madurar, porque hay cristianos que viven la vida quejándose de Dios, pidiéndole lo que tenía Luzbel, queriendo ser fuertes como Sansón, sin darnos cuenta que estamos pidiendo tonterías. Que si Dios complaciera los deseos de nuestro corazón en esas cosas, nos perderíamos. Dios es Padre, Dios te ama. Y un padre siempre busca lo mejor para sus hijos. Lo mejor para sus hijos. Un padre no está pensando solamente en qué es lo que quieren sus hijos, sino en qué es lo que necesitan sus hijos. A veces coincidimos en lo que quieren y lo que queremos darles también. Pero la mayoría de las veces no coincidimos.
Los hijos a veces piden cosas para su propio mal. Y Dios, que es todo sabio y perfecto, y que nos ama con todo el amor del universo, pues Él nos da lo que necesitamos. Y cuando lo necesitamos. Dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme o jactarme. O sea, en realidad, en serio, definitivamente no me conviene gloriarme o jactarme. Ahora, lo que pasa es que los corintios, Pablo tenía un problema con ellos. Pablo había levantado esa iglesia. Pablo era el padre espiritual, por así decirlo, de los cristianos en Corinto, porque él había fundado esa iglesia. Pero habían venido en su ausencia otras personas y ponían en duda el apostolado de Pablo. Y decían, es que Pablo no fue de los 12. ¿Por qué él se llama apóstol? ¿Acaso que él anduvo con los 12? Pedro sí es apóstol. Pedro sí anduvo sobre el mar. Pablo, ¿cuándo ha andado sobre el mar? Pedro sí vio al Señor Jesús, no solamente en su cuerpo humano, sino que lo vio transfigurado allí en el monte y lo vio en su gloria. Él aprendió, y los otros 11 apóstoles aprendieron de Jesús de tú a tú. Personalmente recibieron clases presenciales del Señor Jesús. Además, Pedro hacía milagros hasta con la sombra. Entonces, ponían en duda a esta gente el ministerio y el apostolado de Pablo. Entonces, Pablo tenía un poquito que defenderse con los miembros de la iglesia de Corinto, que eran sus hijos espirituales. No por su ego, sino porque él no quería que el fruto de su trabajo cayese en manos de estos obreros fraudulentos que andaban por ahí, que lo que buscaban era solamente apartarlos de Pablo para poderse aprovechar de ellos y sacarles la plata. Eran los de la prosperidad que andaban por ahí haciendo esas cosas. Entonces Pablo dice, aunque no me conviene en realidad hablarles de mi ministerio, de las cosas grandes de mi ministerio, pero dada la situación, lo voy a hacer. Aunque no me conviene, pero lo voy a hacer por ustedes. Así que voy a hablarles acerca de las visiones y las revelaciones del Señor. Y dijo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Dios es el que lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Por qué decía eso? Porque decían que él no había escuchado de Dios la palabra, que él no vivió con Jesús. Dijo, yo escuché a Jesús, y no aquí en Galilea ni en Judea, lo escuché a Jesús en el mismo tercer cielo. Que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que no me vengan con que yo no escuché al Señor Jesús. Yo fui llevado al mismo tercer cielo y lo escuché directamente, y escuché cosas más gloriosas todavía que ni siquiera le es permitido al hombre expresarlas. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Este hombre que Pablo dice que conocía, los teólogos concuerdan de que él está hablando de sí mismo, sino que siempre con el miedo ese de gloriarse, de jactarse, él se refiere a ese como una tercera persona. Dice, sin embargo, si quisiera
gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo ahí para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí y lo que oye de mí. O sea, he recibido tanta revelación y tantas visiones. He tenido contacto con el mismo Señor Jesucristo como ningún otro ser humano lo ha tenido. Ni los mismos apóstoles, porque ellos lo vieron solamente en cuerpo humano. Y alguna vez lo vieron por ahí transfigurado, pero así de lejitos. Y un ratito, yo conversé con él, estuve con él. Y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, que me humille, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y las 3 veces Él me respondió diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, con buena cara y buen modo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Ponme atención. Estamos hablando de Pablo. Y te digo Pablo para que tú te compares con él. Pablo recibió tanta revelación, tantas visiones, tantas experiencias sobrenaturales. Fue llevado al mismo tercer cielo. Y estuvo allí con Dios. Él dice, yo no sé si fue en cuerpo, fue en espíritu, pero que fui y estuve allá. Seguro que no fue en cuerpo. Tuvo que haber sido en espíritu, pero fue. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, para que estas experiencias no me exaltasen desmedidamente, me dio en mi cuerpo un aguijón, un mensajero de Satanás, para que me humille. Cuando dice me abofetee, quiere decir humillar. Abofetear a un judío, ellos preferían que tú le metas un puñal por la barriga antes que le des una bofetada en la cara, porque eso era muy humillante para ellos. Dice Pablo que Dios, para equilibrar la cosa, para que Pablo no se enaltezca con tanta gloria, con tanta revelación, le puso un aguijón en su carne para que lo abofetee, para que lo humille, para que no se enaltezca. O sea, era Dios, como quien dice, diciéndole a Pablo, Pablo, te he dado tantas visiones y tanta revelación que tú necesitas que yo te ponga un aguijón en tu carne para que no te enaltezcas demasiado, para que no te me pierdas, para asegurarte, para que no te olvides de mí, para que no te pase lo que le pasó a Sansón, para que no te pase lo que le pasó a Luzbel. Y él dice que le rogó a Dios 3 veces que le quitara eso. Y Dios le dijo, no, Pablo, no te lo voy a quitar, porque tú necesitas eso. Yo te necesito a ti así. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ponme atención. Por eso es que Dios nos tiene así arrancados, viviendo con las justas.
Y a veces ni con las justas, sino siempre faltándonos alguito. Algo otros los tiene por ahí enfermitos. Por eso es que Dios nos tiene de deuda en deuda. Para que no nos pase lo que le pasó a Sansón. Porque si Dios te tuviese con todas las cosas satisfecho, tú dices que no, pero Dios dice que sí. ¿Y quién sabe más? ¿Quién conoce más tu corazón? ¿Tú o Dios? Perverso y engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No tú, yo Jehová. Soy el que conozco tu corazón. Y es por eso que Dios nos tiene así como nos tiene. Eso es porque nos ama. Tú y yo deberíamos darle gracias a Dios por tenernos como nos tiene. Y dejar de quejarnos. Porque Él nos tiene justo como nos conviene a nosotros estar. Justito así. Y tú ves que Él ha dicho nunca te dejaré y nunca te desampararé. Él ha dicho que te va a llevar de triunfo en triunfo, pero para llevarte de triunfo en triunfo, tú tienes que estar de batalla en batalla. Por eso es que ya pasa una cosa y viene otra. Ya pasaron las vacaciones, ahora vienen las listas de útiles. Y tú haces números y cuentas y ves que no te alcanzan. Entonces tú oras y pides a Dios. Y pasa septiembre y te das cuenta que ya está todo pagado y los hombres ya tienen los libros, tienen los cuadernos y tienen todo. ¿Quién hizo el milagro? Lo hizo Dios. Él es quien te va completando. Por eso es que Dios nos hizo siempre débiles. Porque el poder de Dios reposa en la debilidad. Yo leía que el profeta Eliseo murió de una enfermedad. Y uno dice, ¿cómo es eso? Si él sanaba leprosos, resucitaba muertos. Dios lo usó para hacer cosas grandes, tremendas, pero siempre lo mantuvo con una enfermedad y nunca lo sanó. Es más, se murió de esa enfermedad. ¿Para qué? Para que él no se enaltezca. Para mantenerlo allí clavado, doblado delante de Dios todos los días, pidiéndole un día más de vida, pidiéndole fuerzas para seguir adelante. Porque si Luzbel, un querubín, no pudo manejar la gloria, no pudo manejar la grandeza, no pudo manejar la perfección, no pudo manejar el éxito. Y no le estoy hablando de un impío por ahí, estoy hablando de Luzbel cuando era el ángel perfecto en todos sus caminos. El sello de la perfección. No pudo con todo eso. ¿Qué te hace pensar a ti que tú sí puedes? Así que deja de quejarte delante de Dios, madura. Y glorifícale a Dios en medio de tu enfermedad, para que Él se glorifique en medio de tu necesidad. Para que Él obre. Y déjame decirte algo aquí. Dice la Biblia, por tanto, dice Pablo, de buena gana. Cuando dice de buena gana, no es que dice ya, ¿qué más toca? No que dice de buena gana, con alegría, con gozo, me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ponme atención a lo que te voy a decir. Si tú llegas a tener una enfermedad, gloríate en la enfermedad. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. O sea, atrévete a orar por otros para que se sanen. Porque el poder de Dios se glorifica en la debilidad. Se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando estés enfermo, entiende que es por algún propósito de Dios, que es para tu bien. Y dile, Señor, tu palabra dice que tu poder se perfecciona en la debilidad. Así que en tu nombre voy a poner manos sobre enfermos y los voy a sanar. Porque tu palabra es verdad, no es falta, no es mentira. Y el poder de Dios se va a perfeccionar, se va a manifestar.
si estás endeudado, si tienes que pagar por aquí y por allá, y ya te cae una cosa, mira, no sales a ver, no acabas de pagar una cosa y ya te cae la otra encima. Así vamos nosotros, de deuda en deuda, de pago en pago. Pues atrévete a orar para otros o por otros que están igual o peor que tú. Porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Créele al Señor eso. Bástate la gracia de Dios para contigo. Y atrévete a bendecir, a orar. Si estás enfermo, ora por los enfermos. Creyéndole a Dios y sabiendo que su perfección, que su bendición, su gloria se perfecciona en tu debilidad. Si estás necesitado, no te quejes. Dale gloria a Dios, sabiendo que Dios te va a sacar, que Dios te va a ayudar a superar eso. Tú no sabes cómo, pero tú confías en Dios y le das la gloria al Señor. No te quejas, sino que confías en el Señor. Y cuando viene otra persona que está igual o peor que tú oras por esa persona para que el Señor le dé lo que tú vas a recibir también de Dios después. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Hermano, por ahora entendamos esto. Dios siempre está obrando. Mira, ustedes saben, yo dirijo una fundación. Y nunca nos sobra el dinero. Siempre nos hace falta dinero para otra cosa. Y cada vez viene una nueva cosa, viene un nuevo gasto. Todas las semanas hay que comprar comida. Y la verdad es que a veces no es que contamos con todo el dinero. Siempre nos está faltando. Gracias a Dios sí nos da. Y usa personas también para bendecirnos. Pero siempre hace falta. Pero le damos la gloria al Señor y nos gloriamos en el Señor de que somos una obra del Señor. Y pasan los días, las semanas y los meses y los años y Dios va cubriendo. A veces no sé ni cómo lo ha hecho, pero se ha hecho. Porque Dios se glorifica en medio de nuestra debilidad. Si es que de buena gana, con buena cara, nos gloriamos en el Señor en medio de nuestras necesidades. Si no estamos ahí quejándonos, reclamándole a Dios. ¿Que por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? Sino que tú, Señor, bendito sea tu nombre. Esto es para que tú te glorifiques, Señor. Así que en ti confío. Y cuando viene alguien y dice, mira, póstrate y arrodíate, voy a orar por ti. Y le oras cuando tú no estás peor que él a veces. Pero no importa, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, no nos quejemos. Estamos bien como estamos. Con esa cara estás bien. Hermanos, ¿qué sería de ti todo un dios griego allí? Todo hermosísimo. Y con un chorro de mujeres dando vueltas como bungas alrededor de ti. Te perderías. Te perderías. No le tengas envidia a la bonita. Esa pobre tiene más problemas para serle fiel a Dios que tú. Bien estás con esa cara. Bien estás, sí, a veces chiro, o la mayor parte del tiempo chiro, hermano. Glorifica a Dios. Vive tu vida con buena cara y buen modo delante del Señor. Sabiendo que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Que siempre te va a sacar de todo problema, de toda necesidad. Así como lo ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios jamás se ha olvidado de ti. Has estado en tremendas crisis muchas veces. Y has pensado humanamente que no vas a pasar de esa. Pero aquí estás molestando todavía. Porque Dios es fiel. No te afanes por ser rico.
Él ha dicho que nunca te faltará el qué comer, el qué beber, el qué vestir, el dónde dormir. Estate tranquilo, trabaja lo que Dios te permita para suplir tus necesidades y en lo posible suple las necesidades de otras personas. No te afanes por ser rico. Dijo Jesús una vez que es más fácil que un camello que mide 4 metros de largo o 5 metros por unos 2,50, 3 metros de alto y 1,20 de ancho, un animalón, que es más fácil que tú pases un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Con eso es suficiente para que tú no quieras ser rico. Pero sin embargo, sueñas con ganarte la lotería. Quieres ser rico y millonario. Sabiendo, entendiendo, y Jesús no miente, la Biblia no miente, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. O sea, es casi imposible. Jesús dijo, bueno, para Dios es posible, pero eso ya es. Yo no me voy a arriesgar, hermano. Así que yo renuncio a ser rico en esta tierra. Por ahí hay iglesias, hay miles, millones de cristianos, entre comillas, que predican prosperidad, que andan buscando ser millonarios en esta vida, en este mundo. Pero ni Jesús buscó riquezas en este mundo. Dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero vivía con buena cara y buen modo. Y aunque no tenía ni dónde recostar su cabeza, yo creo con toda seguridad que jamás durmió debajo de un puente, jamás durmió en la calle. Que siempre tuvo una almohada, una cama para dormir. El problema nuestro es que nosotros queremos riquezas en este siglo. Y Jesucristo clarito dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Así como Jesús hizo tesoros en el cielo cuando estuvo aquí en la tierra. No se compró ni una aguja aquí. Aquí estaba de paso. Y aquí el Padre le daba todo lo que necesitaba para cada día. Total, estaba solamente de paso. Su reino no era de este siglo. Su reino es el reino de los cielos que viene ya mismo. Ahí Él va a ser rico. Ahí va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Va a ser el dueño del reino de los cielos. O bueno, ya es porque ya le entregaron las escrituras. Ya están en sus manos. Solo está esperando el día que ya mismo se cumple para venir y establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Amados, ¿qué es lo que he querido decirles en esta noche? Que entendamos que la fuerza de Sansón fue su perdición. No quieras ser demasiado fuerte. Más bien vive en la fuerza de Dios todos los días. Diga al débil, fuerte soy, pero en Jesucristo, en el Señor. Nosotros, en nosotros mismos, somos menos que débiles. Declárate totalmente débil delante de Dios, para que su poder repose sobre ti. Quiero que entiendas que tú estás bien como Dios te hizo. Dale gracias a Dios que no te creó como creó a Luzbel. Dale gracias a Dios por esas orejas de coliflor que tienes. Por esa nariz de papagayo, si es que no te gusta. Dale gracias a Dios que eres como eres. Porque eso te mantiene humilde. Por eso eres tranquilo. De lo contrario andarías que no pisas en el suelo, basureando a todo el mundo.
enaltecido, orgulloso y perdido. Porque Dios no habita con los soberbios ni los orgullosos, sino con los humildes y los sencillos de corazón. Hermano, estamos bien. Yo doy gracias a Dios que soy feíto. Sí, gracias a Dios. Que las mujeres ni cuenta están que yo existo. Si no es porque soy pastor. ¿Me entiende? Qué bueno que no tengo que luchar con esas cosas. Porque yo, conociéndome a mí mismo, digo que, bueno, hasta cierto punto me conozco. Digo, no sé si sería capaz de soportar ese tipo de cosas. Gracias, Señor, que me tienes como me tienes, con la salud que tengo, con el poco dinero que puedo tener. Gracias que estoy como estoy. La gloria sea para ti. Y lo digo con buena cara y con buen modo. Lo digo de corazón. Y yo sé que así como soy, así como estoy, Dios me usa para bendecir, para predicar su palabra, para predicar salvación y ayudar a los que tienen necesidad. Porque el poder de Dios se manifiesta, se perfecciona en mi debilidad. Y lo mismo es en ti. Pablo dice, me he hecho un necio al gloriarme. Ahora, evitemos en lo posible hablar de nuestras fortalezas. Si vas a abrir la boca, abre para decir tus debilidades. Yo tengo la costumbre, con frecuencia, de hablar acerca de mis orígenes. Yo no me avergüenzo de decir que vengo de una familia pobre, de la extrema pobreza, porque Dios sabe que es así. Yo perdí a mi padre a los 5 años de edad. Y crecimos en la extrema pobreza, allá en las montañas, en la provincia de Los Ríos, en los años 60. Y en realidad, yo cada vez que tengo que hablar de esa etapa de mi vida, créanme que no puedo. Se me revuelven todavía las entrañas porque vivimos experiencias desde los 5 hasta los 9 años que fui a la fundación. Yo viví situaciones, pero muy, muy extremas. Y si soy lo que soy, no es porque yo me merezco, no es porque vengo de una familia buena. No es que yo haya ido a las mejores universidades. No es que yo tenga una gran educación. No es que yo tenga dinero. Es porque yo le he dado la gloria a Dios en mis debilidades. Y Dios se perfecciona, se glorifica en los débiles. Amén. Él se aleja de los fuertes. Él convive con los débiles. Así que sigamos haciendo esto, mis amados hermanos, y que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor Jesús. Padre bueno, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos que es un peligro y un riesgo para nosotros ser demasiado fuertes. Gracias por enseñarnos y hacernos ver que el problema de Sansón, la razón por la que él fracasó, fue su fortaleza. Lo que él creyó que era lo mejor que tenía, en realidad fue su debilidad, fue la razón de su fracaso. Que eso lo hizo independiente de Dios y autosuficiente. Y esa fue su caída. Porque tú no soportas a los soberbios. Aquellos que se olvidan que lo que tienen, lo tienen por la gracia de Dios. A Sansón se le olvidó. Gracias por hacernos entender y saber que Luzbel
el querubín grande y protector, fracasó y cayó a causa de su hermosura, a causa de su perfección, a causa de su esplendor, a causa de sus contrataciones, a causa de sus éxitos. Gracias por hacernos entender eso, porque nosotros a veces estamos queriendo ser como Él, queriendo que tú nos hagas como Él. Gracias porque nos muestras, Dios, que al hacernos limitados, al tenernos con el sustento diario, al tenernos con lo que necesitamos nada más, tú nos estás guardando nuestras almas para la gloria eterna, para la vida eterna. Lo haces para que no nos perdamos como Sansón, para que no nos perdamos como Luzbel, para que no seamos echados por tierra. Oh Dios, te queremos dar gracias en esta noche por tenernos como estamos. No te reclamamos nada, al contrario, te damos gracias. Y te damos gracias con buena cara y buen modo. Como decía Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Así que gracias porque nos tienes como estamos. Ahí estamos bien. Está perfecto, Señor. Sabiendo que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios y que nunca nos vas a desamparar. Que aunque nos tienes de pago en pago, de deuda en deuda, que aunque nos tienes a veces enfermos y aunque nos tienes a veces necesitados, sin embargo, siempre te glorificas en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades. Oh Dios, te damos la gloria y la honra en esta noche. Queremos madurar, Dios mío. Queremos crecer en el conocimiento tuyo. Y esta noche hemos entendido un poco más. Dios, que estemos conscientes, que estemos seguros, pero recontra seguros, que en nuestras necesidades, que en nuestras enfermedades, que en nuestras debilidades, tu poder se perfecciona. Que cuando somos débiles, entonces somos fuertes y reposa sobre nosotros tu poder. Así que Dios, permítanos, ayúdanos a recordar eso siempre y que podamos ser valientes y orar, si estamos enfermos, orar por los enfermos, sabiendo que tu gracia nos basta, Señor, y que tu poder se perfecciona en la debilidad nuestra. Oh Dios, que nuestras necesidades no nos avergüencen, al punto de que no nos atrevamos a orar por los demás que tienen necesidades, sino que en medio de la necesidad, como decía Pablo, pobres, pero enriqueciendo a muchos, enfermos, pero sanando a otros enfermos, necesitados, pero supliendo para otros necesitados, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque podemos dar, aún de nuestra escasez. No nos sobra, pero de nuestra escasez, nosotros podemos contribuir y ayudar a otros que tienen menos que nosotros. Dios, gracias por tu palabra. La honra y la gloria es para ti. Te alabamos y te bendecimos. Glorifícate en las vidas de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.